todos, chicos, chicas, chiques. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cianicha. Astral. Yes. Somos Tania y Cata. les traemos el último de los capítulos respecto al sol en los signos. Si su signo no está abarcado dentro del día de hoy, siempre pueden revisar en los capítulos previos, que están en nuestro Instagram TV, YouTube, Spotify y iVoox. El primer signo que veremos en el capítulo de hoy, para continuar con el conteo que habíamos llevado en los episodios previos, es Sagitario. Sagitario en el Sol hace que las personas sean asertivas como en otros signos de fuego, pero de una manera distinta. Ese fuego se manifiesta en su personalidad y en su forma de ser, de una manera que yo me atrevería a decir que es social y a la vez muy, muy curiosa, muy investigativa. Son nativos muy divertidos de compartir. Y también tienen esta personalidad en que buscan cosas del mundo, buscan explorar el mundo de cierta manera, que los diferencia un poco de lo que sería Aries y Leo. El nativo sagitariano tiene algo con la libertad, tiene algo con la investigación, tiene algo con descubrir el mundo y con aprender de él y con aprender viviendo de él, que eso también los distanciaría de su puesto complementario. Y esto se manifiesta en que son personas muy, muy inteligentes, muy asertivas, muy de buscar su propia versión o de vivir su propia versión de un relato, de una situación, o también de buscar fuentes muy fiables. Sagitario se liga mucho con lo que es la academia, con lo que son las fuentes más firmes, los libros podría decirse, la demagogia un poco. Y estos elementos se unen mucho en lo que es la personalidad del sagitariano de sol o sagitariane de sol. También por otro lado está el vínculo con la figura paterna que esta persona genera, que en este caso podría ser tanto una persona como que una figura paterna que se ve al igual que el nativo sagitariano muy libre, que lo describe como alguien muy libre, con mucho movimiento, con mucha experiencia, con mucho conocimiento que dar, o al tiempo contrario a una persona que no es tan visible o que no tiene estas características, que no tiene esta libertad tan grande, que no tiene esta sed de conocimiento, de descubrir y de vivir y de sentir. Por ejemplo, yo puedo poner como experiencia personal a mi hermano mayor. Yo soy hermana chica de un sagitariano, muy sagitariano. Y de verdad yo veo, por ejemplo, esos tópicos en la relación que tiene mi hermano con mi padre, que veo ahí muy claro la falta de libertad por un lado, porque ahí hay, bueno, un gran relato respecto de lo que es la materialidad, y también el tema del conocimiento de la cultura, que es algo que, por ejemplo, en mi familia se hizo mucho hincapié y que en mi hermano se reflejó mucho. Mi hermano es profesor de filosofía. Entonces esos elementos se conjugaron en darle esta personalidad muy libre, muy aventurera, muy de embeberse en la experiencia, pero también muy de la curiosidad de entender el mundo y también de aferrarse mucho a lo que es su verdad. Estas personas es un poco difícil discutirle algo porque sienten que tanto el hecho de que han investigado y se han asociado a las fuentes más firmes, como podríamos decir que son los libros o la academia, y también a su experiencia los hacen muy seguros de su opinión, muy seguros de que tienen la razón. Y eso puede ser un poco problemático, pero tengámosle fe, los sagitarianos son mutables, están dispuestos a escuchar. En ese sentido, si retomamos el tema del sol, también es interesante comprender cómo el nativo del sol Sagitario tiene la necesidad, como el gran interés, de reconocerse a sí mismo dentro de todas estas áreas del conocimiento. Por ejemplo, identificarse con ciertas vertientes intelectuales, ciertos temas, porque el Sagitario puede interesarse por cualquier tema y cualquier tema que le llame la atención lo va a profundizar, va a filosofar, va a tratar de buscar alguna perspectiva de la realidad que hay ahí, porque está el clásico ejemplo de tu hermano, que es la persona Sagitario filósofa, pero también puede estar el Sagitario que está involucrado en temas más técnicos o más prácticos, y la misma capacidad de aprender la técnica
ya es una forma Sagitario de llevar las cosas. También las Ujú. personas con Sol en Sagitario buscan identificarse porque el Sol es identidad dentro de ser como lo distinto de su entorno. Hay que pensar que Sí. Sagitario es lo foráneo, es aquello que está fuera de los límites del reino. Si lo pensáramos en el Rey León, por ejemplo, lo que está más allá del Sol es lo sagitariano, porque la gente de Sagitario tiene la tendencia a querer descubrir, y en ese camino se descubren, como que necesitan, por ejemplo, un contraste con un otro muy distinto, o lugares muy distintos, situaciones muy distintas, para decir, ah, soy yo. Y también tienen esta facilidad que tú decías por ser divertidos. Pero es por esa misma como chispeza, si lo ponemos en términos chilenos, de decir como, oh, qué entretenido, eso de ella es muy distinto, ¿cachai? Como que esa intelectualidad también los termina construyendo, Ujú. pero a nivel identitario, también esa intelectualidad como que los puede cerrar y también sería bueno que abordaran la situación cuando al revés, cuando no saben qué van a hacer o no saben quiénes son, porque el Sol en Sagitario se puede decir que se ofende o se asusta. Creo que más se asusta que ofende. Como que pone la capa de ofendido y abajito está como, oh, estoy asustado. Que es como, no sé qué voy a hacer, no lo entiendo, como que se descolocan. Y ahí Ujú. surge todo el tema de la vulnerabilidad, que si lo llevamos al reino de los padres o de las figuras paternas, hay personas que generan esta necesidad como de saber todo o de ahondar, porque la figura paterna pudo haber como puesto el ejemplo y tangiblemente ser una persona más culta o con más mundo también. Ujú. Yo conozco mucha gente con aspectos sagitarios en general que su familia viaja o son universitarios o andan para arriba o para abajo o están estudiando, como que siempre están buscando ver más allá de lo que conocen y eso no es malo, pero en algún punto si esta figura paterna pudo generar como ese gusto por investigar, o al revés, que la figura paterna no fuera como lo suficientemente transparente, porque Sagitario también es el signo de la verdad, se generaría un Ujú. Sol en Sagitario que busque indagar, que busque conocer, que busque como entender cómo funcionan las cosas para tener certeza. Y en ambos Ujú. casos hay un tema con la vulnerabilidad. Ujú. Entonces, las personas Sagitario tienen que, en general, aprender a entender si existen temas con la vulnerabilidad y cuánto esta figura paterna está involucrada con esa vulnerabilidad. Si tú en el Ujú. fondo quieres saber porque el no saber de tu padre o de tu figura paterna te hizo sentir vulnerable o abandonado, o es porque quieres alcanzar ese estadio donde sentirte igual y nuevamente no sentirte vulnerable por no saber, porque de alguna Ujú. manera el tema de Sagitario siempre va a ser la vulnerabilidad por no saber, por no comprender o por no entender. Ujú. Recordemos que este signo pertenece al eje de la comunicación, pero es la punta del eje que ella Ujú. entiende y que ella explica. Entonces le cuesta como bajarse del Olimpo, por así decirlo, decir como ya, sí, voy a ver cómo esto se hace, porque en bola no lo sé todo. Ujú. Es que si lo pensáis, si lo piensas, hay un relato fuerte respecto del- de cómo se configura esta curiosidad con esta vulnerabilidad, ¿cachai? Porque mencionaste la chispeza y lo pensé muy bien, muy bien. Porque se unen en ese concepto popular mucho el tema de la inteligencia, del conocimiento, con el conocimiento de calle, con la curiosidad, con el descubrimiento y con el cómo muchas veces, yo por lo menos he notado, que hay personas Sagitario que a veces ocupan el afuera para no indagar en el adentro. Porque Ujú, igual hay como un resquemor muy fuerte respecto de esa posible herida que tengan con sus figuras paternas. Y también es muy fuerte el relato de la distancia que hay muchas veces entre esta figura paterna y y esta persona con aspecto sagitario, con sol en sagitario. De cómo se construye, si en Leo habíamos mencionado que había un relato un poco ideal,
En Sagitario un poco el relato va en que en esa ausencia posible de figura paterna o sensación de ausencia, el sagitariano busca llenar las respuestas mediante su propia investigación. Sí. El siguiente signo es Capricornio y su relación con el Sol. Cuando hablamos de los nativos de perdón, de Sol en Capricornio, el primer concepto que se me aparece en mi cabeza es la responsabilidad, porque la energía de Capricornio es precisamente conocer cómo son las estructuras, ya sea en términos sociales, en términos de grupo, quizá un poco la jerarquía. Sí, se puede mencionar la jerarquía porque Capricornio está regido por Saturno y Saturno es como el que pone las reglas del juego. Entonces sí tiene que ver con tu rol dentro de grupos sociales, la persona responsable, el líder. También hay una relación directa con el término éxito y cómo la sociedad habla del éxito. Entonces el Sol en Capricornio es el que ya está afuera haciendo las cosas. Se ve como la persona que tú puedes reconocer que, por ejemplo, puede saber hacerte, qué sé yo, las costuras, el informe, como que siempre vas a saber qué rol tiene la persona Capricornio. También esto, a lo largo de su vida, pensándolo en el Sol, es aprender a desarrollar esas competencias de liderazgo o esa responsabilidad por ti mismo, misma o misma. El tema es que socialmente, por la sociedad en que vivimos, el Sol en Capricornio suele ser como motivado o llevado en base a lo que te dictamina la sociedad y dependiendo del género también, obviamente. El tema de ser, por ejemplo, muy bueno para rendir, así como yo hago mi pega, me enfoco, me concentro, pero le cuesta como tomar responsabilidad por su hogar o como por su alimentación emocional, todo lo que sea como el espectro emocional que no esté tan englobado en su trabajo o en lo que muestra afuera como tan fácilmente. Por ejemplo, las personas que se relacionan con el Sol en Capricornio y que son amigos o pareja o familia, creo que deben tener súper claro que las personas con Sol en Capricornio como que pueden pasar de bajo perfil, se van a notar igual, pero al momento de hablar de sus emociones, como que se retraen. O de repente les cuesta como decir como yo soy la que hizo esto. Como que prefieren que lo que se ve afuera, como sus actos, por ejemplo, los proyectos, alguna cosa más concreta, hable de lo que hicieron. Es como que tú podrías decir la persona Capricornio, en lugar como de hablar yo soy, es como que preferiría que se viera su marca, por ejemplo. Por ejemplo, si tú escribes un libro, una persona con Sol en Capricornio prefiere ver el libro con su nombre antes que decir, no, sí, yo lo hice. A menos que sea como estrictamente necesario, o sea, una persona Sol en Capricornio que ya está acostumbrada como a hablar de sí misma. En ese sentido, lo siento de nuevo, si vamos con el vínculo de la figura paterna, puede darse la situación de que la figura paterna ya venía como marcando el paso, si lo pudiéramos así decir, y la persona con Sol en Capricornio viene como a continuar el legado. Es como el cliché de los dramas coreanos, para quienes no los conozcan, que es como el típico, como está la protagonista ahí viviendo y conoce a un chico guapo para los cánones coreanos. Yo no los encuentro muy guapos porque son demasiado perfectos y como que dicen, no, es que yo soy el CEO de no sé qué, mi papá se enfermó, pero él ya era un empresario. Entonces es como eso. Puede pasar que ya no eres el dueño de una multinacional, pero como la figura paterna ya tenía como cierto ritmo, cierto estatus o ciertas responsabilidades, y como el Sol en Capricornio viene como un poco como a continuar ese legado de la responsabilidad, o viceversa. Perdón otra vez.
puede ser que la persona tuvo una figura paterna que puede ser ausente, puede dar la sensación de irresponsable, quizás de repente un poco sobreconsumido con las emociones, en el sentido de que no las supo lidiar. Entonces la persona con Sol en Capricornio viene como a tomar la responsabilidad y decir, bueno, esta persona, vamos a decirlo, entre grandes comillas, porque los hombres o las figuras paternas no deberían ser solamente proveedoras, como no han tomado la responsabilidad por mí, ya, entonces yo lo hago. Y funciona mucho más práctico, rígido. Si la persona Capricornio no trabaja bien sus límites sanos, pueden llegar a ser súper rígidos, incluso consigo mismo, perdón, y ponerse altas expectativas y colapsar y entrar como en un loop de vacío de como, si luego todo súper bien, porque no me siento bien, entonces voy a seguir haciendo cosas porque me cuesta como lidiar con estas emociones. Y como que el consejo general para la gente con Sol en Capricornio es ver el tema de la responsabilidad y las expectativas. Y como también ser responsables emocionalmente por sí mismos. Como que no se queden solamente como en, oh sí, lo hice bien, o de repente como la gente te reconoce, como que tú también tienes que aprender a reconocerte a ti mismo. Ay, sí, sobre los dramas coreanos quería hacer una acotación. Ese típico protagonista masculino coreano que es gerente general de un CEO y enteramente rico en teoría, se llama Chaebol, que es como cuicos en coreano, Chaebol. No sé si también lo tratan de cuicos culeados, pero la palabra con que ellos se refieren a ese grupo social es Chaebol. Ah, mira tú. Así que es como típico trope, ¿no? Es que la secretaria se enamora del Chaebol. Pero aparte de eso, quería mencionar, bueno, es que ya lo mencionaste, que el relato de la responsabilidad consigo mismo, que es un poco lo manifiestan como la responsabilidad en términos de la sociedad. Yo, de hecho, estaba repasando en mi cabeza la gente Capricornio que conozco, que no es mucha, pero irónica o irónicamente son personas cuyo vínculo con sus padres es muy vacío, muy distante, y tuvieron que tomar un rol súper activo en sus vidas para, por así decirlo, poner el hombro dentro de una familia. ¿Cachai? Entonces hubo un distanciamiento muy grande en estas personas respecto de su realidad emocional para poder llenar ese vacío, y en ese sentido construyeron su utilidad en el mundo material como en su proceso de valoración. Y eso igual es fuerte porque son personas que de por sí tienen mucha capacidad y que de ser una noción sana de identidad o una noción que no fuera construida en pos de atender a otros, estas personas estarían más preocupadas de construir porque es su construcción de realidad en la Tierra, por así decirlo, su construcción de realidad en el mundo. No por tener que poner el hombro porque, por así decirlo, una pieza de ajedrez faltó en su juego. Entonces igual me parece súper fuerte eso. Pero a la vez súper valorable la resiliencia que tienen. La gente Capricornio la gente con Sol en Capricornio es gente muy resiliente, que de repente aparecen así como, por así decirlo, cruces súper grandes en su vida, que le generan un dolor súper grande, pero tienen una capacidad de decirse a sí mismos, yo no me voy a dejar arrollar por esto. Puede que deje de repente unos cuantos daños colaterales en su realidad emocional, y ojalá todos puedan posteriormente darles la misma cantidad de tiempo, energía y esfuerzo que le dan a la realidad material cuando ponen su voluntad en ello, pero yo siento que sería faltar a la verdad no mencionar lo enormemente resilientes que son, y que es una de las cualidades que por lo menos yo más admiro. El siguiente signo es Acuario. Acuario. ¿Qué te puedo decir? Acuario, el signo regido por Saturno y Urano. ¿Por qué les menciono eso? Porque es súper importante que entiendan que el Sol en Acuario tiene la particularidad de funcionar de manera saturnina o de manera uraniana, o oscilando entre ambas etapas, por así decirlo. Pero Es las súper caras interesante.
¿Mm? Las caras son marcadas. Sí, es súper interesante entender que hay soles en Acuario que funcionan más uranianamente. ¿A qué me refiero con uranianamente? Urano es el planeta de la revolución, de los chispazos, la genialidad, las invenciones. Generalmente la tecnología suele asociarse a Urano, porque es algo muy innovador, que tú no sabes de dónde diantres cielo salió, pero se puede explicar su lógica por la parte aire de Acuario. Ujú. Y este sol suele ser muy innovador o distinto a lo que ha sido su hogar. Por Ujú. ejemplo, mi hermano es Acuario y él tiene oscilaciones entre ambos espectros, de repente muy saturnino, de repente muy uraniano, pero en mi familia mi hermano es un poco disruptivo por un tema, por ejemplo, él sabe manejar temas de salud, máquinas de radiología, después tú lo ves como, qué sé yo, cuando le gusta el área de la salud, viendo el tema de las jeringas, viendo libros de anatomía, y después lo tienes tocando la guitarra o la batería, el ukelele. Es muy multifacético. Entonces uso a mi hermano como ejemplo para decirles que la vertiente uraniana es muy distinta a lo que lo rodeó desde que era chiquito. Generalmente se interesan por la tecnología, está la salud, todo lo que finalmente englobe un conocimiento como más lógico, pero también muy disruptivo. Entonces, Mm. no puedes decir que el sol en Acuario es como ta, porque es muy diferente dependiendo de dónde se críe. No así Ujú. tanto el sol en Urano, o sea, el sol en Acuario, que tenga la influencia de Saturno. Esta gente con este sol y con esta influencia suele ser mucho más ordenada, mucho más estructurada, tiene rutinas, es un poco más formal en comparación al Urano como, o sea, al Acuario más uraniano, perdón, que es como innovador, pero desde como lo más formal. Me hace pensar, por ejemplo, en estas personas que tienen proyectos y se presentan súper formales y las ideas son súper innovadoras, pero la forma es demasiado como formal. En Ujú. cambio, el Acuario con Sol en Urano, o sea, con energía uraniana, no es que me doy vuelta con esa cuestión, el acuariano uraniano es mucho más así como que te saca el esquema. Es como, por ejemplo, un científico chascón que te dice, oh, mira, encontré la teoría de no sé qué. Creo que estoy hablando de Einstein. No estoy segura, lo siento. Es un gran ejemplo. Pero, pero no sé si él es acuario, pero la imagen es esa. Y hay gente acuario que, como les dije, oscila, que tiene momentos que son súper Urano así, toda la cuestión, como que duermen a la hora que quieren, hacen lo que quieren, pero tienen como ciertas como conductas súper ordenadas, o viceversa, son como muy ordenados, estructurados, pero hay algo de su vida que es distinto a todo lo demás. Creo que el ejemplo aplica muy bien lo que se podría llamar los iconos de la memoria colectiva, pero Einstein es Piscis. Sí, lo siento. Bien. Vayamos. Por eso se entiende el símbolo que usaste. Y Ujú. igual es súper interesante que por lo menos yo he notado que las personas con el sol en realidad en Acuario suelen tener cualidades artísticas súper fuertes que uno no pensaría tan asociadas como con la energía que llevan. Porque es real que por un lado pueden ser súper estrafalarios y disruptivos con lo que es el canon dentro del que se desenvuelven, y por el otro lado pueden ser súper, diría, inteligentes, astutos,
Porque es un poco como la gente que juega cartas de póker y te gana como en las mismas lógicas del juego, pero tú sabes que hizo trampa, pero te ganó igual. Y no le podías decir que no te ganó porque sí te ganó. Como que esa manera de encontrar los vacíos legales del código, de destruirlo por este lado, es una cualidad que tienen súper marcadas, pero ninguna de estas dos líneas que son súper marcadas en el acuariano o la acuariana habla de una habilidad artística que yo veo que es muy común. Como que tratando de darle sentido, a lo mejor lo podría ver por el lado de que las artes no son algo particularmente visto o notado por la sociedad, no tan valorado, y que permite que la persona con sol en acuario se manifieste por una nueva vía que tampoco sería tan común. Por otro lado, ¿cuál está el tema de la figura paterna con el acuariano? O la acuariana o la acuariana, que igual depende mucho de la persona en cuestión, pero que se puede ir tranquilamente mucho por la línea de que sea una persona muy tradicional o muy aferrada a lo que es su tradición, como a que sea una persona que enaltece mucho esta capacidad de autoexpresión de los acuarianes, ¿cachai? Onda, yo tengo una prima que es acuario y su padre es muy de tratar de aferrarse a la tradición familiar que la acomoda, mientras que ella es como no, y hace lo que quiere. Se describe a sí misma como quiere, ha construido su camino y su forma de ser y quien ella es de la manera que ha querido. Igual en cierto modo es admirable porque de verdad construyó sus reglas como quiso, cuando quiso. Y bueno, no conozco muchos acuarianos no conozco muchos acuarianos en general, pero si lo miras dale, por el otro lado, como el caso contrario a lo que dijiste, puede ser una figura paterna, donde lo acuariano, que sería lo innovador, está ahí. Y es como un entorno donde todos son distintos, pero pueden convivir como comunidad. la sinergia. Que es claro, la sinergia. Y el native, simplemente está como, bueno, no simplemente porque es complejo innovar dentro de una figura paterna innovadora, como complejo. Pero como sacar a relucir esa como característica o cualidad que lo hace individualmente especial o diferente, pero que tiene valor en el conjunto donde está. Pero sí o sí hay un tema que siempre va a ser notorio en el sol acuariano. Siempre va a haber una referencia a lo que su entorno le enseñó o cómo su entorno afectó lo que veía. Y especialmente cómo esta figura paterna se maneja dentro de sus entornos sociales, ya sea su familia, los vecinos, si el padre está o la figura paterna está relacionada con grupos sociales, como que siempre se mueve en esa lógica. Y de alguna manera la persona con sol en acuario siempre va a tratar como de buscar ese referente desde la lógica, como entender dónde está la situación y desde la lógica, sí, como ya, ¿cómo lo hago distinto? ¿Cómo me lo han enseñado y cómo lo podría hacer yo? En ese sentido se conjuga mucho la influencia de Saturno, que es como reconocer la sociedad, llevándolo también a lo que decía antes del Sol en Capricornio, y el lado de Urano, que ya es como, ya sí me sé todas las reglas, ya las entendí, y ahora voy a hacer algo nuevo con esto, porque creo que es como, me agota que sea todo tan igual, no en el sentido de que todos seamos iguales, sino que es monótono, porque el Sol en Acuario finalmente se reconoce igual a los otros, porque es capaz de hacer algo que si se lo muestra a los demás lo pueden reconocer y el entorno colectivo lo puede como adoptar a algo nuevo, que es útil para todos. Por eso se dice tanto que Acuario y Urano se asocian a la tecnología, porque si se acuerdan o si han visto hace muchos años, un celular con cámara impensado, que podamos hablar con alguien desde Chile hacia otra persona que está, no sé, en el Himalaya,
espero que haya internet ahí. Imposible tampoco, muchos años, no se puede. Y ahora está muy cerca. Entonces, si se fijan, Acuario tiene mucha esa tendencia de como hacer algo distinto, pero igual logra ser reconocido y aceptado dentro de la comunidad o de ciertos como parámetros que se consideran como lo tradicional. Y es un poco como un ciclo que se repite, como que el acuariano es desordenado, después ese desorden se vuelve norma y empieza de nuevo. La gente acuario es muy interesante para mí, como que son muy llamativos. No sé qué otro nombre ponerle. Particulares, funcionan un poco como las teorías sobre los recuerdos. Que uno cuando recuerda algo a veces puede olvidarlo, no porque no recuerde el recuerdo mismo, sino que porque sobreescribe en él. Y funcionan un poco así, captando las reglas del juego y sobreescribiendo sobre ellas para crear sus propias reglas. En ese mismo sentido, un detalle un poco más de la teoría de la astrología. Este signo, cuando lo busquen en este planeta, les va a salir que está en exilio o en detrimento. Básicamente, esto es porque el signo está ubicado en el planeta opuesto, o sea, regente a su opuesto. Entonces, por ejemplo, el Sol corresponde a Leo y el opuesto de Leo es Acuario. Entonces, por eso se dice que está en detrimento. Y generalmente se dice que cuando un planeta está en detrimento, la energía del signo se ve más limitada. Y por eso podemos decir que, o entender por qué la energía de Acuario se rige más por lo que dicen afuera o por lo que aprenden de afuera, pero a nivel identitario también le sirve porque es, por así decirlo, como un desafío adentro de toda esta vorágine de situaciones, de cómo reconocer, cambiar, aceptar. La persona acuario puede como generar su identidad. Finalmente es como que acuario fuera por capas, es como que se saca un disfraz, se saca otro y sale otro y sale otro. El siguiente signo del que hablaremos es Piscis, y cómo el Sol se manifiesta al pasar por este signo. Los nativos piscianos son particulares, pero en un buen sentido. De por sí, su Sol se nota mucho en la pura vibra que tienen como una vibe distinta. Por lo menos para mí muy agradable. Y en la forma que tienen de ver el mundo. Su identidad se expresa de una manera bastante menos literal o perceptible que podría ser con los soles, pero eso también va del mismo motivo de que Piscis tampoco es un signo tan tangible, tan literal. Es algo mucho más perceptible en ese sentido. Y aquí la identidad se manifiesta como algo mucho más emocional, mucho menos, bastante más difícil de describir, porque refiere a una energía, mejor dicho, que apunta hacia una emocionalidad más global, hacia una capacidad de sentir que lo abarca todo, por decirlo de alguna forma. Y eso hace que este nativo sea muy sea muy perceptivo, muy empático, muy sensible, muy artístico también. Y a la vez sea una persona que él mismo podría tener problemas para definirse en toda la nebulosidad que implica la energía pisciana y cómo se manifiesta en este Sol. Por otro lado, el nativo pisciano puede venir con una figura paterna que por un lado puede ser muy cercana, también muy sensible, muy artística muchas veces y muy amorosa, o por una figura paterna nuevamente muy amorosa, pero que no está presente.
Es un vínculo con una figura paterna arraigado o girando alrededor de lo que termina siendo la identidad del nativa pisciana, en que esta persona genera un vínculo emocional con esta figura paterna, pero esta figura paterna no está ahí. No está materialmente, no está como algo, no está de una manera en que puedan conectar, pero el vínculo emocional está y es fuerte. Y eso genera que dentro de la nebulosidad del nativa pisciana, aún así sea muy fuerte la huella, ya sea de memoria emotiva o de ¿cuál era la palabra? O de estándares emocionales al respecto. En mi experiencia, bueno, aquí voy a hacer referencia a las personas piscianas con las que he lidiado. Y esta raíz emocional de repente con ciertos aspectos se puede perder un poco cuando es muy marcada la presencia de otros aspectos. Onda, mi abuela era pisciana y mi abuela no pasaba por pisciana, pero también era porque a veces si hay algún otro signo que sea un poco más marcado en algún otro planeta, los otros planetas los detallaremos en capítulos futuros, puede que esa nebulosidad pisciana pase a un segundo plano por un momento o no se manifieste tan cerca de los primeros encuentros con esta persona. Sin embargo, por ejemplo, si yo pienso en esta abuela pisciana que yo tenía, sí recuerdo mucho el cariño, la afectuosidad que había en esta persona. La capacidad de dar cariño, de entregar cariño y a la vez la fuerza de la emoción con la que se podía manifestar la emoción, que era algo muy, muy persistente en esta persona. ¿Ibas a decir algo, Cata? Sí, en relación al signo Piscis, en general, lo que tiene que ver con su proceso identitario es comprender o aprender a habituarse a vivir con sus emociones y de repente poner el límite de cómo lidian con esas emociones. Si finalmente, como tú decías, no se puede decir tan a ciencia cierta cuando alguien es Piscis, como por ejemplo cuando eres Leo o Tauro, porque Piscis es una energía universal que fluye, como si yo pudiera usar un término para definir algo, a la energía más Piscis, es como suave, etéreo, como muy, como tú decías, empático, pero también muy como relajado. Por eso tienes razón en decir que dependiendo del resto de los aspectos de la carta, la energía Piscis puede como pasar a segundo plano o se puede como teñir, por así decirlo, del resto de la energía. Pero siempre va a estar esta conexión con las emociones, la empatía, alguna intuición mágica o protectora divinidad, depende de cómo lo queramos nombrar. Y también son gente que fluye muy fácil, pero de ahí trabajar el tema de los límites. También el tema de los límites y la empatía es algo que hay que entender desde su conexión con la figura paterna, po. Si la persona con el sol, Piscis, estaba esperando recibir esa empatía y esa figura paterna de alguna manera como que nunca alcanzó a conectar, o viceversa, si esta figura paterna a su propia manera lograba conectar con la naturaleza, con lo que está más allá de su cuerpo físico, las emociones. Pueden ser hasta padres dedicados a, por ejemplo, tener un trabajo muy formal X y en sus tiempos libres salir a recorrer la naturaleza, estudiar filosofía. Siempre está como esa conexión finalmente
con el entorno y sentirse parte como de algo más complejo que una simple existencia material condenada o llevada, dependiendo de cómo uno lo vea, hacia ciertas rutinas y mucha materialidad. De hecho, también en ese sentido, Piscis tiene que aprender a cuidar de su propia materialidad, no necesariamente así como mi casa y esas cosas, pero sí más la corporalidad, Existencia. porque es como que pueden sentir mucho y de repente como que suben y se van y es como, pero ¿y tu cuerpo? ¿Y cómo vives? Y como que de ahí viene un poco el cliché de que que la energía Piscis, entre comillas, puede ser como los hippies, que están ahí, paz y amor, pero para la época en que surgieron los hippies, como que para la gente que no entendía, era como, pero ¿por qué no se bañan? Y cosas así. Es un cliché muy feo o muy como simple, pero básicamente con la figura, con lo que les quiero decir, es que aprendan a poner el límite de sus emociones sin cerrarse, porque se puede, cuesta, pero se puede, y también cuiden de sí mismos y de su entorno, como que no solamente se puede vivir de sentimiento, se puede vivir cuidando el sentimiento, el mundo emocional y también el cuerpo o tu entorno, o tu, de repente tus mismas relaciones, como que tus relaciones no pueden ser solamente corazón. Que eso es una lección muy necesaria en la energía Piscis. Porque, por ejemplo, muchas veces en este sobrecogimiento, por ejemplo, que pueden tener en su emocional, en su mundo emocional, muchas veces pueden tratar de huir de él y tratar de huir de él usando distintas técnicas. También como un cliché se dice muchas veces que las personas con un sol en Piscis y aspectos Piscis en general cargados pueden ser pueden tener una gran tendencia a las adicciones, porque es como una manera de bajarle un cambio a su mundo emocional y hacerlo un poco más llevadero. También que puede que de repente en sus vínculos emocionales o en sus relaciones con otras personas se pierdan a sí mismos por las otras personas, que también es algo que se asocia mucho a la energía pisciana y que en el fondo con un arduo, largo, constante trabajo de equilibrar y armonizar esa realidad emocional con esta realidad externa, se puede llegar a compatibilizar sin que termine dañando a la persona nativa. Y bueno, con Pisces cerramos esta serie respecto de cómo el sol se manifiesta en los distintos signos. Si tienen algún comentario, observación, algo que quieran decir, pueden decirlo en nuestro Instagram. Y gracias por escucharnos otra vez. Somos Tania y Cata, y esto es otro capítulo de Cianicha. astral, Nos vemos en el próximo episodio. Mamá. sayonara.